Bien. Entrega de comida. Ya era hora. Angie. Mi amor, ¿llegó la comida? Amiga. Mi amor, por favor, déjame explicártelo. Sí, todo esto tiene una explicación. Cálmate. ¡No! Ese era el sabor de pastel de nuestra boda. Seguro que a ti y a mi amiga les va a gustar mucho. Angie. ¡Angie! ¡Dita sea! ¿Y ahora qué haces ahí parado? ¡Ve detrás de ella rápido! Hallie, lo podemos perder todo. Precisamente por eso. ¡Alcánzala! Ay, no puede ser. ¡Muévete! ¡Espérate! ¡Angie! ¡Angie, espera! ¡Angie! ¡Espera! ¡No! ¡Déjame en paz! A vos no hagas esto más difícil. ¡Más difícil! ¡Tú arruinaste todo esto! ¡Angie! ¡Mi pie! ¡No puede ser! ¡Au! ¡Ay, no! ¡Mi pie, mi pie! ¡Ay! Venga conmigo. ¿Quién? Angie, ¿dónde te metiste? Maldita sea. ¿Estás bien? Sí. Estás lastimada. No, yo puedo con esto, no se preocupe. ¡Ay! No puedes caminar así. No, sí puedo. Sí puedo. Tienes que sentarte. Ven. Tranquila. Despacio. Voy a traer el botiquín de primeros auxilios, ¿sí? De verdad, no es necesario. Claro que sí. Si no vendamos, ese tobillo va a empeorar demasiado. Solo dame un segundo. Au, duele. Con esto te vas a sentir mejor. De verdad, gracias. No tenías por qué. Tal vez no. Pero quería ayudarte. Gracias. Oye, no tienes que decirme si no quieres. Pero ese hombre parecía desesperado por alcanzarte. Ese hombre es mi prometido. Bueno, creo que ya no. ¿Ya no? ¿Por qué? Sí se puede saber. Yo le iba a dar una sorpresa. Mandé a hacer muestras de pastel para nuestra boda. Nos íbamos a casar este fin de semana. Yo creí que tenía una vida resuelta.
Yo sé que, aunque suene ridículo, Mauricio era mi pareja y creí que era una de las personas que nunca, pero nunca me iba a fallar. No suena ridículo. Suena a que confiabas mucho en alguien que no merecía esa confianza. Honestamente, yo entregué demasiado. ¿A qué te refieres? Cuando yo era pequeña, mis papás fallecieron. Me dejaron todo. Propiedades, inversiones, todo. Honestamente, nunca me interesó ese dinero ni nada, porque siempre había alguien que lo administraba por mí, siempre. Pero cuando yo empecé mi relación con Mauricio, fue diferente. Él empezó ayudándome con cosas pequeñas. Pagos, impuestos, movimientos bancarios. Gracias. Pero él lo hacía porque decía que yo no estaba lista para mover mis negocios, que no podía. ¿Y le diste acceso a tus cuentas? A todo. A todo, todo. Todo. Empezó manejando inversiones, propiedades, movimientos bancarios. Él prácticamente manejaba toda mi herencia. Eso significa que confiabas mucho en él. Como te dije, yo no tenía nada. No tenía hermanos. Mi familia se fue desapareciendo en años. Hasta que me enteré que mi prometido me estaba engañando con mi mejor amiga, mientras yo estaba planeando una boda. ¿No entiendes? ¿Sabes qué? Lo peor no fue la infidelidad. Lo peor es que ahora tengo miedo. ¿Miedo? ¿De qué? Miedo a que si fue capaz de hacerme esto, sería capaz de quitarme todo. Una persona con acceso financiero total puede mover dinero, transferir propiedades, vender activos, vaciar cuentas. Y mientras más tiempo él tenga el control, más difícil puede volverse a recuperar ciertas cosas. ¿Tú crees que puede hacer eso? Cuando alguien lleva demasiado tiempo viviendo una doble vida, podría hacer cosas que uno jamás imaginó. Por eso es importante que protejas tu patrimonio. Pero ¿cómo lo hago? Bloqueando accesos, revisando firmas, revocando poderes, movimientos bancarios, autorizaciones, todo de forma profesional y técnica, antes de enfrentarte a él emocionalmente. Tú de verdad sabes mucho del tema. Soy abogado. ¿Eres abogado? Entonces, perdón la pregunta, pero ¿qué haces trabajando aquí? Bueno, intenté conseguir trabajo durante mucho tiempo, pero entre oportunidades, experiencia, contactos, las puertas no se abrieron precisamente rápido. Por eso aposté por esto. Yo sé que no es el lugar más elegante de la ciudad, pero es mío. Lo levanté desde cero. Yo soy el mesero, soy el cocinero, soy el dueño. Pablo Santillán, mucho gusto.
Un placer. Angie Cortés. Y la verdad, este restaurante me parece muy acogedor. Creo que le has metido mucho cariño. Muchísimo. Y por eso te digo algo como abogado y como alguien que ha visto muchas historias terminar mal por confiar ciegamente. Tienes que recuperar el control de tu dinero. Pero, ¿tú crees que aún yo estoy a tiempo? Sí, pero tienes que actuar hoy. Mientras más rápido recuperes el control legal de todo, mejor. Qué ironía. ¿Qué cosa? Que un desconocido me esté cuidando más que la persona que juraba amarme, o las personas que juraban amarme. Gracias, muchas gracias, de verdad, Pablo. No tienes de qué agradecerme. Claro que sí. De verdad, muchas gracias, ¿sí? No cualquier abogado asesora gratis. Y tú lo hiciste. Yo ahora mismo voy a arreglar esa situación en el banco. ¿Sí? Despacio. Tu tobillo aún está delicado. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Sí, gracias. Bueno. Buenos días. ¿Le puedo ayudar con algo? No, nada. La perdí. No la encuentro por ninguna parte. Ya no importa, Mauricio. Ahora lo que importa es que tenemos un problema grande. Angie se acaba de enterar que puede recuperar el control de todo. ¿Qué? Ahora mismo está de camino al banco. Si ella bloquea esas cuentas antes de que tú saques ese dinero, se acabó. No puede ser. Mauricio, tienes que hacer algo. Angie no puede recuperar el control de esa herencia, si no nosotros perdemos todo. Tranquila, yo lo voy a permitir. Puede ser. Buenos días, señorita. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito bloquear inmediatamente el acceso a una persona que tiene el ingreso a mis cuentas. Claro que sí, tome asiento, por favor. Y también cualquier trámite relacionado con una boda o propiedades compartidas. Claro. Permítame sus documentos, por favor. Señorita Angie Cortés, ¿correcto? Sí, correcto. Señorita Angie, el señor Mauricio Benavides no figura únicamente como su prometido o contacto autorizado. ¿Entonces? Figura como apoderado financiero autorizado. Disculpe, ¿qué significa eso? Que legalmente tiene ciertos permisos parciales sobre algunas operaciones relacionadas con sus cuentas, inversiones y algunos registros de propiedades. No. Eso no puede ser. Yo jamás le daría algo así. Permítame un momento, señorita Angie. Todos estos documentos tienen su firma. Espera, esto... Esto me dijo que era para nuestra boda. Yo por eso lo firmé. Me parece que la engañó.
porque entre estos documentos firmados hay autorizaciones legales para movimientos financieros, acceso parcial a inversiones, incluso administración temporal de ciertos bienes heredados. No. Él me dijo que eran trámites normales. Yo confiaba en él. Por eso ni siquiera lo leía completo, porque estábamos formando una vida. No, además, él me dijo que eran para comprar cosas, para temas de la boda. Lamentablemente, este tipo de autorizaciones suelen firmarse precisamente bajo contextos de confianza personal. ¿Eso quiere decir que él puede quitarme todo? No precisamente, pero tengo que ser sincera con usted, señorita Angie. El señor Mauricio intentó adelantar una transferencia considerable y también inició una solicitud para ampliar control administrativo sobre ciertos bienes. Eso me refleja el sistema. ¿Qué? Argumentó que usted está atravesando una crisis emocional previo al matrimonio y que necesitaba encargarse sobre ciertas decisiones financieras. Ese desgraciado. Por fortuna, algunos movimientos quedaron pendientes de validación adicional. Eso nos da cierto margen de tiempo. ¿Qué tendría que hacer? Primero, necesitamos bloquear oficialmente poderes y autorizaciones. Pero para invalidar documentos más delicados, deberíamos revisar originales y ciertos registros notariales. ¿Originales? Sí, específicamente los que tienen que ver con propiedades o administración patrimonial. Si el señor Mauricio presenta primero algunos de estos documentos completos, el proceso puede complicarse mucho más. Necesito al menos asegurar una parte de mi dinero antes de que él haga algo más. ¿Qué desea hacer exactamente? Quiero hacer efectivo todo lo que legalmente pueda sacar ahora mismo. Fondos, inversiones, cuentas personales, lo que sea. ¿Desea retirarlo físicamente? Sí, Es una cantidad considerable, señorita. lo sé, pero ahora yo no puedo confiar en nadie. Y tampoco voy a esperar a que Mauricio vacíe todas mis cuentas. Entiendo. Voy a iniciar el procedimiento inmediato para proteger algunos activos disponibles y congelar algunos movimientos sospechosos. Muchas gracias. Mientras tanto, necesito que usted intente conseguir todos los papeles originales que tenga en casa o los que el señor Mauricio haya manejado personalmente. Contratos, poderes, autorizaciones, cualquier cosa. Está bien, lo intentaré. Angie, no pensaba volver a verte tan pronto. ¿Pasó algo? Necesito que me hagas un favor. Probablemente el favor más grande que una persona te lo puede pedir en tu vida. Créeme, trabajé un tiempo en derecho familiar. Después de eso, no hay nada que te pueda volver a parecer extraño. ¿Qué es eso? Dios mío, ¿de dónde sacaste esto? Es el dinero que yo retiré antes de que Mauricio haga algo más. No puedes ir por la calle con este dinero así como así. Lo sé, pero necesito que lo guardes temporalmente. No tengo a nadie. ¿Qué? Por favor, solo hasta poder resolver esto legalmente. No. Angie, espera. Acabamos de conocernos. Lo sé. Y precisamente por eso no puedo tener este dinero yo. Precisamente por eso te lo estoy pidiendo a ti. Mira, yo jamás he tenido nada que no sea mío. Mira, este lugar
sobrevive por meses. Unos sí, otros no tanto, pero todo es mío o de mi trabajo. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo llevo a la casa donde Mauricio tiene una copia de llave? ¿O lo llevo al banco donde tiene autorizaciones firmadas por mí? Ya no sé en quién confiar. Mi mejor amiga me traicionó con el hombre con el que yo me iba a casar. De verdad, yo no tengo a nadie. Pero debe conocer a alguien decente, bueno, que pueda ayudarla. Sí. A ti. Tú me ayudaste y no tenías la obligación de hacerlo. No tienes la obligación de ayudarme, ni de curarme el tobillo, ni de enseñarme legalmente qué tengo que hacer. De verdad, tú podías mirar a otro lado y no lo hiciste. Me ayudaste. Escúchame bien. Yo no soy un banco. No tengo caja fuerte, no tengo seguridad privada. Pero tampoco puedo permitir que alguien se vaya de aquí necesitando ayuda, destruida, y saber que yo fui quien no se la dio. Voy a guardar esto temporalmente, solo hasta que organicemos una forma de protegerlo y de que esté seguro. Gracias, Pablo, de verdad. Muchas gracias. No me agradezcas todavía. Primero salgamos de este problema y aseguremos esto sin que ese tipo te quite nada. No puede ser. Ese dinero es mío. No si ella logra bloquear todo primero. Mira todo lo que se llevó. Tenemos que hacer algo. Entonces, entremos cuando estés solo y lo tomamos. Claro que no. Sería demasiado obvio, Mauricio. Si Angie se da cuenta que fuimos nosotros, nos denunciaría. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede de brazos cruzados mientras Angie le entrega todo mi dinero a ese ingenuo? Vamos a destruir a ese hombre y la imagen perfecta que tiene. Si Angie se da cuenta que por culpa de él le destruimos la vida, ella se va a alejar de él. ¿Y cómo piensas hacer eso? Ya sé cómo lo voy a hacer. Lo único que necesito es un buen disfraz. Buenos días. ¿El propietario del establecimiento? Sí, soy yo. ¿Ocurre algo? Departamento de Control Municipal. Recibimos varias observaciones de este establecimiento. Hace unos días vine como cliente infiltrada para ver qué tan cierto era. ¿Observaciones de qué tipo? Permisos, funcionamientos, normas sanitarias, documentación comercial. Ya sabe, lo habitual. Claro, tengo todo en regla. Pues no parece. Por ejemplo, distancia irregular entre mobiliaria. Iluminación no homologada para zona de alimentos. Disculpe, esa lámpara lleva años ahí y jamás fue motivo de multa. Qué curioso. O sea que usted me está tratando de decir que los anteriores inspectores no hacían bien su trabajo. ¿Podría explicarme cuál es exactamente la infracción normativa? Porque soy abogado y sé que sin una infracción real ustedes no me pueden hacer esto. Y como abogado debería saber que una inspección municipal tiene autoridad preventiva mientras se verifica el cumplimiento completo. Permiso.
separación incorrecta entre área húmeda y manipulación térmica. Eso no tiene sentido. La estructura fue aprobada antes de abrir el restaurante. Disculpe, pero ¿aquí está pasando algo sanitario? Por ahora no, señorita, solo observaciones preventivas. Pero claramente hay varias irregularidades pendientes. Uy, no. Yo mejor me retiro. Esto es completamente innecesario. Innecesario. Señor, le estoy evitando que le clausuren el local. ¿Clausurarlo? ¿Por una lámpara y una silla mal puesta? No solo por eso, señor. También encontré inconsistencias en permisos temporales de manipulación, revisión pendiente del sistema de extracción y posible actualización tributaria atrasada. Eso es absurdo. Yo tengo todos los papeles en regla. Déjeme mostrarle. Lo que yo sé es que en este momento le puedo llenar este local de sellos y puede dejar de funcionar de por vida. ¿Qué es lo que realmente quiere? Ahora sí estamos hablando el mismo idioma, abogado. De usted depende que este lugar siga funcionando normalmente. O si no, puedo convertirle la vida en un infierno administrativo durante meses. Esto es extorsión. No, esto es burocracia. Y la burocracia siempre gana. ¿Cuánto? 5,000. ¿$5,000? Este restaurante no mueve ese dinero. Pues eso lo debió haber pensado antes de tener tantas irregularidades en este establecimiento. No pienso participar en esto. Perfecto. Entonces procederemos con suspensión preventiva de funcionamiento hasta nueva revisión. Espere, usted no puede cerrar un negocio así como así. Claro que puedo hacerlo, y por mucho menos. Esto es injusto. La justicia es muy bonita en los libros de derecho, pero aquí funciona de otra forma. Aquí tiene. Mucho mejor. Mañana vengo por la misma cantidad. ¿Qué? Este restaurante no genera tanto. Entonces cierre este restaurante. Porque si yo mañana vengo y no tengo la misma cantidad de dinero, la próxima visita será una clausura, multas oficiales y suspensión de permisos. Hasta luego. ¿Se vende? Hola. ¿Qué pasó? ¿No tienes ventas? Al contrario, el restaurante estaba en su mejor momento. Pero una municipal me está cobrando mucho por funcionar. Pero puedes utilizar el dinero que yo te di para pagarle. No. Pablo, ¿en serio? Ese dinero está intacto y así va a seguir. Pues prefiero perder mi dinero antes que verte perder todo esto. Gracias, eres muy dulce. Pero yo no te ofrecí ni mi ayuda ni mi amistad a cambio de dinero. Dime, ¿qué traes ahí? Ayer revisé unas cajas en mi casa y encontré documentos originales que Mauricio no avanzó a sacar.
¿Originales de qué tipo? Sí. Propiedades firmadas, registro de propiedades, autorizaciones bancarias y también unos documentos donde creo que Mauricio trata de mover unas inversiones antes de tiempo. Esto sí nos sirve. Y todavía tengo más documentos en mi casa, pero agarré lo que vi primero. Primero quería que lo veas antes. No puedo creerlo. Mauricio intentó ampliar facultades usando una cláusula temporal que claramente no corresponde a tu patrimonio. ¿Eso es bueno o malo? Es muy bueno para nosotros. Significa que se excedió legalmente. Eso significa que sí podemos detenerlo. Sí, pero necesito revisar todo esto con calma. Tenemos que ver todos los documentos antes de que Mauricio intente hacer otro movimiento. Está bien, vamos. ¡Oye, qué te pasa! Se acabó. Entréganos la carpeta. Esos documentos son míos, por favor. Por favor. No tienes salida. ¿Mauricio? Te dije que no te ibas a quedar con lo que es mío. ¡Esto no te pertenece! Pues eso lo demostrarán los documentos. Aunque ahora están un poquito mojados. Diviértanse pescando. No puede ser, Pablo. Este sirve. Nunca pensé pasar una noche así. ¿Secando documentos legales en el piso de tu sala? No. Descubriendo cómo la persona con la que yo me iba a casar planeaba destruirme. Angie, quiero que entiendas algo importante. ¿Qué cosa? Mauricio no improvisó después de engañarte con Hanley. Todo parece indicar que preparó el terreno desde hace mucho tiempo. ¿Tú crees que él estuvo desde un principio solo por mi dinero? No puedo asegurarlo completamente, pero sí te puedo decir que legalmente todo esto tiene demasiada estructura como para ser un impulso. Oye, ánimo, no es tu culpa. Mira. Primero consiguió acceso parcial a tus cuentas mediante autorizaciones pequeñas, camufladas entre documentos cotidianos. Así empezó a mover inversiones lentamente para que nada parezca extraño. Y yo nunca revisé nada. No, porque confiabas en él. Mira, aquí aparecen estas solicitudes de administración temporal de bienes por estabilidad patrimonial previa al matrimonio.
Eso suena horrible cuando lo dices así. Es que lo es. Y aquí viene lo más delicado. Aquí habla de preservar el patrimonio ante posibles afectaciones emocionales derivadas de estrés matrimonial. A ver, ¿qué significa eso? Significa que Mauricio estaba preparando el camino para dejarte como una persona emocionalmente inestable. ¿Qué? Solo piensa en el panorama completo. Él se casaba contigo. Luego provocaba una crisis emocional con la infidelidad o con cualquier otro conflicto. Y así aparecía él como el hombre estable que debía hacerse cargo de las empresas, del dinero, mientras tú quedabas como alguien inestable como para dirigir. Dios mío, ¿pero qué clase de persona hace algo así? Me iba a casar con un monstruo. No, pero lo bueno fue que te diste cuenta antes de tiempo. Bueno, pues si esto sirve, hay que seguir leyendo. Sí, Sí. tienes razón. ¿Cómo pudo alguien hacerle algo así? Pablo, yo me quedé dormida. Sí, lo noté. Hace aproximadamente unas 8 horas. De verdad lo siento muchísimo. No, tranquila. Debías descansar. De hecho, te quería decir que me tomé el atrevimiento y te preparé el desayuno. Gracias. Me baño y bajo, ¿te parece? Ok. Se ve delicioso. Buen provecho. Espero que te guste. Gracias. Hace mucho tiempo que nadie hace un desayuno tan bueno. ¿Quién es? Es Mauricio, pero no quiero contestar. Contéstale. ¿Qué? ¿Para qué? Cuando alguien como Mauricio siente que está perdiendo el control,
Empieza a hablar de más. Pon un altavoz. ¿Qué quieres? Quiero que dejemos de actuar impulsivamente y hablemos como dos adultos. ¿Como adultos? Interesante escuchar eso de alguien quien quiso robarme toda mi herencia. No quiero pelear contigo. Solo creo que las cosas se salieron de control, Angie. No, no se salió de control. Tú lo planeaste, Mauricio. Mira, no voy a discutir por teléfono. Solo quiero hablar contigo y hacer un trato. ¿Un trato? Sí, porque si seguimos así, los dos vamos a terminar perdiendo muchísimo dinero. ¿Y por qué debería confiar en ti ahora? Porque todavía hay cosas que podemos resolver. ¿Dónde nos vemos? En el Parque Central, en 1 hora. Acepta. Está bien. Angie, una cosa más. Tienes que ir tú sola. La verdad, no sé si es buena idea verlo. Necesitamos toda la evidencia de lo que él te hizo. Mira, vas a ir, vas a hacer que hable y lo vamos a grabar. Ten. Ok, Debes esconderlo. está bien. ¿Me ayudas? ¿Qué tienes? ¿Y si se da cuenta? No lo hará. Cuando las personas están desesperadas, no se dan cuenta de los detalles pequeños. Mauricio está concentrado en salvarse él mismo. Espera. Gracias por hacer todo esto por mí. No hay problema. Ok, hagámoslo. ¿Lista? Pero primero debo pasar a cambiarme, ¿te parece? Sí, vamos. Vamos. Pensé que no vendrías. Soy de palabra. Dije que iba a venir y aquí estoy. ¿Ves? Es por eso que necesito hablar contigo en persona. Estás actuando así porque piensas cosas absurdas, Angie. ¿Absurdas? Mauricio, encontré documentos. Documentos los cuales de seguro el tal Pablo está utilizando para ponerte en mi contra, ¿no? Yo no necesito que nadie me ponga en tu contra. Mauricio, te encontré acostándote con mi mejor amiga, mientras planeabas robarte todo mi dinero. Angie, mi amor. Mira, las relaciones son muy complicadas. Y lo de Hanley fue simplemente un error. No. Un error es olvidarte una fecha. Lo suyo fue una traición. Pero mira quién soy. Pese a eso estoy aquí para ayudarte. ¿Ayudarme? Tú aún no lo has entendido, pero no estás preparada para manejar todo lo que tienes. Qué conveniente discurso para alguien que trató de quedarse con todas mis empresas. Mi amor, yo no quise quedarme con tus empresas. Simplemente quiero ayudarte porque tú sola no lo vas a poder hacer. Qué curioso, ¿no? Durante años no te preocupó que yo no supiera manejarlo, mientras te gastabas mi dinero sin problema. ¿Ya ves?
Desde que apareció tu meserito, tú solamente desconfías de todo. Pablo me ayudó más en 2 días de lo que tú me ayudaste en años. Claro, pero ¿a cambio de qué? No todos son como tú. Angie, no seas ingenua, por favor. ¿Qué vio en ti, Pablo? Una mujer vulnerable con millones de dólares en la cuenta. Era lógico que iba a parecer como tu salvador. Él jamás me pidió nada. Todavía no. Hay algo que tú no entiendes. Los hombres como él fingen ser buenos y caritativos hasta convencerte de que son buenas personas. Pero cuando ya lo hacen, demuestran realmente qué es lo que quieren y te cobran hasta el último favor. Qué triste vivir creyendo que el mundo funciona igual de podrido que tú. ¿Y tú qué sabes de la vida? Siempre has vivido rodeada de dinero, sin saber cómo realmente funciona el mundo. Pero bueno, mira, yo no estoy aquí para pelear contigo. Estoy aquí para ofrecerte una solución. ¿Qué cosa? Entrégame los documentos que retiraste del banco. Yo retiro ciertas solicitudes y dejamos esto en paz. ¿Y después qué? ¿Debo agradecerte por no robarme completo? Pablo ya revisó documentos falsificados y también movimientos a distintas empresas utilizando tus firmas. ¿Qué más sabes, ingenuo? ¡Ay, suéltame! Sabé lo suficiente para saber que planeabas robarme. Pues sí. Si hice todo eso fue porque tú nunca hubieras podido manejar todo lo que posees. Es por eso que te lo quité a través de engaños. Pero ¿sabes qué? Fue demasiado fácil hacerlo, porque tú te dejaste enamorar, pensando que alguien como yo se fijaría en una mujer como tú. Eres un monstruo, Mauricio. Sí. Pero no voy a dejar que te salgas con la tuya. ¿Ah, no? ¿Qué piensas hacerme? Mira, entrégame eso por las buenas, o te juro que voy a destruir todo lo que te importa en esta vida. ¿Me estás amenazando? Tómalo como quieras. Pero tu querido Pablo va a pagar las consecuencias de todo esto. Mauricio, haz lo que quieras conmigo, pero a Pablo no lo metas. Ah, ahora resulta que te importa más de lo que pensabas. Pablo no tiene nada que ver en Tiene esto. todo que ver en esto, por haberse metido en lo que no le convenía. No te voy a dar nada. Te lo advertí. No iba a ser tan fácil engañarla a ella por ese abogaducho. No lo podemos perder todo. Sí, y es por eso que necesitamos recuperar por lo menos el dinero en efectivo que tiene ese ingenuo. Y ya sé cómo lo vamos a hacer. Vamos. Angie, Pablo, ¿estás bien? ¿No te hizo nada? no, pero el celular se me cayó cuando él me agarró. No sé si se grabó todo, tal vez se cortó. Espera. Si hice todo eso fue porque tú nunca hubieras podido manejar todo lo que posees. Es por eso que te lo quité a través de engaños. Lo tenemos. ¿De verdad? Sí, amenazas, intento de apropiación, manipulación financiera. Con esto podemos hacer un caso muy serio en la comisaría. Ay, gracias, Dios mío. Entrégame eso por las buenas, o te juro que voy a destruir todo lo que te importa en esta vida. Espera, hay algo que no me cuadra. Claro, ¿cómo no vi esto antes? ¿Qué encontraste? Ahora ya sé por qué Mauricio está tan desesperado. El traspaso tiene fecha límite.
¿Fecha límite? Sí, en 2 días. Por eso ibas a casarte este fin de semana. Porque cuando el traspaso llegue, él se iba a asegurar la administración casándose contigo. Pero ahora lo va a perder todo. No, y es un sinvergüenza. Pero sabes, no voy a dejar que él se vaya a salir con la suya. Perdió todo lo que está en el banco. Va a querer recuperar el dinero que tengo en el restaurante. Tenemos que ir. No. Tú ve a la policía. Presenta estas pruebas. Así podemos armar un caso. Pablo, pero eso es muy peligroso. Precisamente por eso necesito que tú estés en la policía, haciendo la denuncia y entregando el audio. Pablo, Mauricio está desesperado. Él ahora mismo es capaz de hacer cualquier cosa. Por favor, prométeme que no lo vas a enfrentar si él aparece. No, tranquila. Te prometo que todo va a estar bien. Tú ve a la policía. Entrega todo lo que tenemos. Está bien. ¡Hey! ¿Qué cree que está haciendo? Hola de nuevo, Pablo. ¡Aléjate del auto! ¿No te bastó con lo que querías robarle a Angie? Mira, no te metas en lo que no te importa, ¿ok? Si no te largas ahora mismo, voy a llamar a la policía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacen con este vehículo? Oficial, qué bueno que vino. Este hombre está tratando de robar mi auto. ¿Qué? Eso no es verdad. Él estaba manipulando la cerradura. ¿Y yo para qué voy a querer abrir mi propio auto? Porque lo vi haciéndolo. ¿Qué? A ver, señor. ¿Me está tratando de decir que el dueño del vehículo está intentando robar su propio auto? A ver, no sé qué estaba haciendo. Pero cuando yo llegué, él estaba intentando abrir el auto con un alambre. Además, es un delincuente. Quiso robarle toda su fortuna a su prometida. Oficial, creo que tengo un inconveniente. ¿Qué ocurre? No está. Mire, yo tenía dinero en efectivo dentro de mi auto y ahora no está. No me mire así. Yo no tomé nada. Entonces no creo que tenga ningún inconveniente en que lo revise. Claro que tengo inconveniente. Usted no ¿Se puede... niega a una revisión preventiva después de una denuncia de robo? Esto es una trampa. Oficial, por favor, revise ese maletín, ¿sí? No. Oiga. No se niegue. ¿Y esto? Eso es mi dinero. No, ese no es tu dinero. No hay nada que lo pruebe. Las cámaras. Tengo cámaras en mi restaurante apuntando hacia esta calle. Revise las grabaciones y ahí va a ver quién estaba manipulando el vehículo y que yo ya salí de mi restaurante con el maletín. Miren, no tenemos tiempo para todo esto. ¿No? Esto está más que claro. Lo único que está claro es que tienes miedo de que revisen las grabaciones y descubran la verdad. Está bien. Está bien. Revisemos las cámaras de seguridad. Yo no tengo nada que temer. Lo acompañamos. Aquí están las grabaciones. Muy bien. Mauricio espera afuera mientras yo reviso, ¿sí? Claro que sí.
Mauricio. ¿Cómo sabe su nombre? Él nunca lo dijo. Ups. ¡No! Usted es la mejor amiga de Angie, la amante de Mauricio. Óyete. ¡Sorpresa! ¡No se van a salir con la suya! ¡Suéltenme! Pues ya lo hicimos. Ahora sí, mi amor. Trae ese dinero y vamos a disfrutar lo que es nuestro. Ellos son los delincuentes. ¿Qué? No. Miren, yo se los puedo explicar todo. ¡Tiene tu dinero en el maletín! Queda detenido por estafa y abuso de confianza. Y usted por suplantación de autoridad y participación en intento de estafa. Angie, tú no me puedes hacer esto. Soy tu amiga. ¿Amiga? Esa palabra te queda muy grande. Angie, ese tipo te está usando y se va a quedar con todo tu dinero. No confundas amor con ambición. Ese fue tu error. Tú te equivocaste. Y no viste la gran mujer que ella es. Y lo valiosa que es. Llévenselos. No, Suéltame. no, suéltame. Angie, suéltame. De verdad, gracias por ayudarme. Casi te meto en problemas con todo esto. No cambiaría haberlo hecho. Y tampoco cambiaría el día que te vi tropezarte enfrente de mi restaurante. Qué manera tan extraña de conocernos. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con todo esto? Volveré a abrir. Ahora que cierta inspectora falsa está fuera de mi vida, quiero volver a abrir las puertas del restaurante. Me parece buena idea, aunque me hubiera gustado que seas mi abogado. Quiero demostrar todo lo que me hizo Mauricio y Hallie. O sea, que me estás ofreciendo trabajo oficialmente. Sí, Entonces, encantado. entonces yo también te ayudo. Después de todo, soy buena en la cocina. No te creo. Te lo voy a demostrar. ¿En serio? Sí, Demuéstramelo ahora entonces. vamos.